especial porque estamos finalizando los 10 días de oración. Este ha sido un evento a nivel mundial. Quizás algunos no se han involucrado y esta mañana quisiera comentarles un poco antes de iniciar el tema. La iglesia ve la necesidad de un reavivamiento y una reforma. Y la iglesia a nivel mundial está preocupada en oración pidiendo esto al Señor. Nosotros como parte de esta organización mundial también estos 10 días hemos estado en oración. El Evangelio se está predicando en todas partes. Cada noche hemos estado orando por una zona especial del mundo, ciudades específicas, lugares que nosotros ni siquiera hemos escuchado. Ahí se está predicando el Evangelio de Dios. Y esta mañana pues nosotros finalizamos también estos 10 días de oración, agradeciéndole a Dios. Quisiera preguntar, ¿quiénes de los que están aquí prestaron sus hogares durante estos 10 días? Quisiera verlos por favor de pie. Esta mañana vamos a orar especialmente por estas personas. Dedicaron sus hogares para orar, para que el Señor pueda bendecir a la iglesia. Hay 2, 3, 6 hogares, 7. Los otros lo hicieron posiblemente aquí en la iglesia, así que no fuimos a otro hogar. ¿Quiénes de los que estamos aquí también participamos en alguna noche de estos 10 días? ¿Podrían ponerse de pie también? Aquí hay un grupo más grande todavía. Estuvieron asistiendo una o varias noches a algunos de estos lugares y le damos gracias a Dios. Algunos no están aquí, pero posiblemente están en otro lugar también agradeciendo a Dios. Vamos a hacer algo. Antes de iniciar esta mañana, vamos a ponernos de rodillas. Voy a pedir que oremos en pareja para que todos tengamos una oración breve. No tiene que ser muy larga. Vamos a pedir por 2 cosas. Primero, por el perdón de nuestros pecados, número 1. Y número 2, para que Dios abra esta mañana nuestra mente y podamos entender su palabra. Así que voy a pedir que ahí donde esté usted, arrodíllese o quédese sentado como sea más práctico, y entonces vamos a tener esta oración. Vamos a dedicar unos 2 minutos para eso. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de tener un retiro de ancianos. Pudimos estar reunidos los 10 ancianos del distrito, 4 de aquí de nuestra iglesia, 1 de Dublín, 3 del West y 2 aunque no son ancianos del grupo allá, pero 2 de Springfield. Y gracias a Dios porque pudimos estar haciendo planes muy interesantes. De hecho, quizás quisiera adelantar que dentro de poco vamos a tener una reunión distrital de líderes. Estamos haciendo planes para reunirnos en el mes de abril, de marzo, si no me equivoco. Y estamos haciendo planes para que la iglesia, el distrito, cada una de las iglesias podamos avanzar uniformemente, podamos tener claros nuestros blancos, objetivos como iglesia, y que podamos también cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado en esta tierra. Esta mañana vamos a hablar un poco relacionado con la lluvia tardía, porque es una necesidad para la iglesia. Quiero comenzar diciendo que cuando hablamos de los eventos finales, tal como la iglesia adventista los entiende, después de años y años y años de estudiar todo esto, a través de la Biblia y a través del Espíritu de Profecía, a través de maestros, teólogos, se han sacado algunas conclusiones respecto a más o menos cómo va a venir el tiempo del fin. Y digo esto porque algunas veces nosotros estamos en la iglesia pensando que lo único que viene ya es la venida de Jesús, y que eso es el último evento que falta. Bueno, como iglesia adventista, nosotros tenemos un poquito más de conocimiento, un poco más de luz respecto a eso. Y esta mañana, a pesar de que vamos a estudiar sobre la lluvia tardía, con textos bíblicos y también con el Espíritu de Profecía,
Quisiéramos así un poquito globalmente, a grosso modo, como diríamos, explicar cómo la Iglesia Adventista concibe que viene el fin de los días. Vamos a ver en este diagrama. Ustedes van a ver en el lado, ¿qué será? Ya me desubiqué. En el lado derecho, la parte superior, van a ver una lista de eventos. Okay. De acuerdo a cómo la Iglesia lo piensa y lo estudia y lo analiza y concluye, estos eventos van a ser más o menos al mismo tiempo, ¿okay? Simultáneos. Estamos nosotros orando por un reavivamiento espiritual, ¿sí? Ahí está el origen de todo. Cuando nosotros comprendamos que necesitamos dedicarnos a la oración para que el Señor envíe su Espíritu Santo, entonces vamos a comenzar a ver muchas cosas más. Como consecuencia del reavivamiento espiritual viene la reforma de la iglesia. Por favor, no me predique reforma antes de predicar reavivamiento, porque lo que pasa ahí es que nos metemos en un problema grande. Traemos a la iglesia el farisaísmo. Me reformo, pero no hago nada más que reformarme yo. Dejo de comer carne, dejo de vestirme así, dejo de escuchar música, pero no pido por la iglesia, no busco a mis hermanos, no busco a los de afuera para predicarles el evangelio, sino que lo que quiero es reformar este grupo, esta iglesia. El asunto no es así. Primero oramos por el reavivamiento espiritual. El reavivamiento espiritual nos va a ayudar a nosotros a ver la visión del Señor. El Señor dice, ve y predica. ¿Okay? No, hay quienes creen que Dios los ha designado para purificar la iglesia. Hay hermanos que pasan por ahí de vez en cuando y no, es que debemos limpiar la iglesia de impureza. Pero cuando usted les pide que vayan a predicar allá afuera, no quieren ir a predicar a buscar a Dios. Solo quieren purificar la iglesia, como que si esa es una obra humana, esa es una obra divina. Cuando el Espíritu Santo esté en la iglesia, el Espíritu Santo va a comenzar a limpiar la inmundicia que nosotros podamos tener acá. Ahora, el siguiente evento va a ser el sellamiento. Después que el Espíritu Santo comience a ser derramado, el Señor va a comenzar a buscar a sus hijos y a sellarlos, ¿okay? Porque se acerca un momento difícil y ese sellamiento va a definir quién es hijo de Dios, a ver quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí se va a conocer realmente si lo que yo he estado viviendo y predicando y haciendo en mi vida tiene el favor de Dios. Después del sellamiento viene la lluvia tardía. Como digo, estos pueden ser eventos simultáneos, algunos entremezclados entre sí. La lluvia tardía, es de lo que vamos a hablar esta mañana, es lo que prepara al pueblo de Dios para encontrarse con el Señor. Es lo que nos ayuda a predicar el Evangelio. La lluvia tardía derramada es una figura usada acerca de la agricultura, ¿verdad? La lluvia es lo que prepara la tierra, pero al mismo tiempo prepara la cosecha, prepara el fruto para la cosecha. Juntamente con esto vendrá el fuerte pregón. El fuerte pregón es la predicación del mensaje final. Nosotros vamos a ser ungidos con el poder del Espíritu Santo y vamos a estar preparados para salir a predicar en muchos lugares. Y tal como ocurrió en el Pentecostés, el Espíritu Santo, al ser derramado, nos va a dar la capacidad de ir y predicar donde sea necesario. Si usted está aquí en Estados Unidos, créame, y si usted no habla inglés como yo, lo machacamos algunas veces y con tristeza nos miran porque ese está hablando inglés. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hablar el inglés para predicarlo a los mismos hermanos americanos. Pero el Espíritu Santo no nos va a dar el chino aquí, porque aquí no hay comunidades aquí cercanas a nosotros que solo hablen chino. ¿Okay? Por eso es que nosotros debemos diferenciar el derramamiento del Espíritu Santo y algunos de los dones dados diferenciados y con un propósito específico. Luego, después del fuerte pregón o durante, viene el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Algunos piensan, bueno, el zarandeo ya ocurrió o ya está ocurriendo. El zarandeo es un evento en el cual, como el nombre mismo lo dice, va a haber una zaranda
una criba, un filtro, una especie de malla donde se cuela una cosa, queda una cosa y cae la otra. La iglesia va a ser diezmada. Dice el Espíritu Profecía que muchos van a salir de la iglesia adventista y se van a ir y se van a perder, tristemente. Pero aquel espacio que quede dentro de la iglesia lo van a ocupar otros que aceptaron el mensaje del tercer año. Van a venir a ocupar nuestros asientos aquí si nosotros nos vamos. Por eso es preciso que nosotros estemos bien fundamentados en la verdad. Nosotros no estamos fundamentados en lo que yo creo, en lo que yo digo, en lo que yo me imagino. Es lo que dice la palabra de Dios. El zarandeo va a hacer eso. Va a zarandear la iglesia. De pronto nosotros vamos a ver otros 2 o 3 sentados ahí, o 5, o como un culto de miércoles, que solo hay como 10 hermanos, cuando mucho. Va a haber un zarandeo terrible, pero otros, incluso de otras religiones, de otras denominaciones, van a venir a engrosar las filas de la iglesia adventista. Y entonces viene el tiempo de angustia previo. Ahora, todos estos eventos suceden antes del fin del tiempo de gracia. ¿Ok? Todo lo que hemos estado hablando sucede antes del fin del tiempo de gracia. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, el Espíritu Santo ya no va a trabajar con nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo ahora nos llama, nos compele, nos convence, trata de hacernos razonar, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos muestra lo que es la realidad. Pero va a llegar un tiempo cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. Dice el Espíritu Profecía que el Espíritu Santo se está retirando paulatinamente de la tierra. Eso quiere decir que poco a poco el Espíritu se va retirando. Va a llegar un momento cuando usted ya no va a sentir ese llamadito. El pecado no le va a hacer mella. Nada de lo que usted haga sentirá remordimiento, porque el Espíritu Santo ya no va a estar en esta tierra. Bueno, va a llegar ese momento. Ahí estamos en el 2015, donde dice hoy 2015. Lo que estamos esperando es la legislación dominical. Créame, eso viene bien rápido. Nada más este año, bueno, ustedes estuvieron escuchando al pastor Patiño más o menos presentar algún tema relacionado con él. El día domingo va a llegar a ser una ley, ¿okay? Y todos nosotros vamos a tener que someternos a esa ley o pagar las consecuencias. Yo veo cómo las cosas, ustedes lo pueden ver en las noticias, cómo está sucediendo. Están habiendo asuntos de intolerancia religiosa. En Francia, ustedes saben que se publicó caricaturas de Alá, los musulmanes se molestaron, fueron e hicieron una matanza en el periódico, y luego en Europa se está regando eso, sobre todo en Francia, Bélgica también, y nosotros no sabemos cuándo va a comenzar aquí eso. Intolerancia religiosa. ¿A qué nos lleva todo esto? Va a llegar un momento cuando las leyes van a decir, bueno, no aceptamos ningún tipo de religión, ¿verdad? Ningún tipo de religión que quiera imponer algo, sino que aquí vamos el dominio de la ley de la razón, como fue la Revolución Francesa. Se eliminó la Biblia para siempre y lo que quedó fue la razón como diosa suprema. Ahora, hacia allá vamos quizás, yo no sé. Entonces, después que esta legislación dominical sea dada, nosotros los adventistas, como los hebreos cristianos allá en Jerusalén, el Señor Jesús les dijo, cuando ustedes vean a las tropas venir y rodear, salgan de la ciudad y no regresen. Y dice que los cristianos, los que oyeron la voz de Jesús, salieron. Porque después el ejército se retiró y después de retirarse regresó a la ciudad y la destruyó. Ahora, cuando nosotros tengamos una legislación dominical, debemos salir de las grandes ciudades. Si alguno vive en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, me atrevería a decir que hasta en Columbus, es una ciudad grande, tenemos que abandonarla. Yo me preocupo por mis hermanos que tienen casa, ¿no? Porque va a ser difícil en algún momento pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la casa? Pero si confiamos en el Señor, ese va a ser el momento para demostrar que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y no en las cosas materiales. Si usted compra su casita, si usted compra propiedades o lo que sea, cómprelas pensando, bueno, un día me voy a hacer de esto así. Lo voy a dejar tirado porque no hay de otra. Hay que salir de las grandes ciudades. Todavía no viene lo peor.
Ok, cuando se termina el tiempo de gracia, los 4 ángeles sueltan los vientos, y eso dice que va a ser una situación cual nunca hubo desde que hubo hombre en esta tierra. Una situación terrible, angustia, muerte, dolor, desastres por todos lados. Los 4 ángeles ya no están cuidando esta tierra, y esta tierra va a ser un asunto terrible para vivir. Ahora, cuando el fin de gracia termine, cuando el tiempo de gracia termine, entonces va a comenzar el tiempo de angustia. Ya no va a haber más gracia. El ángel en el cielo se van a decir las palabras: el que es limpio siga siendo limpio, y el que es sucio, súciese de todas maneras. Entonces, a partir de ese momento ya no habrá salvación, ya no habrá oportunidad de salvación. Muchas personas van a querer recibir esa salvación, pero no va a haber un Salvador que esté con las manos abiertas para recibirlo, porque hubo un tiempo, y ese se llama el fin del tiempo de gracia. A partir de ese momento comienza el tiempo de angustia, comienzan a caer las plagas. ¿Cómo vamos a saber nosotros que el fin del tiempo de gracia, más bien, cómo vamos a saber que el tiempo de gracia terminó? Cuando comiencen a caer las plagas. ¿Okay? Una vez que usted vea una plaga por aquí, van a ser en diferentes lugares, no van a ser en un solo lugar concentradas todas. Cuando nosotros sepamos de esas plagas, vamos a saber que el tiempo de gracia se acabó. Ahora, viene el decreto de muerte. Cuando se diga, bueno, todos aquellos que guardan el sábado deben morir. En ese momento ya vamos a salir de las ciudades pequeñas y nos vamos a ir al campo. ¿Okay? Yo desde hace tiempo tengo ahí en mente un sermón ya preparado para este asunto de la persecución, porque ese momento del decreto de muerte es el momento de salir de las ciudades pequeñas e irse al campo. Alguien por ahí dice, bueno, yo me voy a ir por allá al campo y ahí voy a guardar agua, a guardar alimentos. Usted puede hacer lo que quiera, pero cuando sea la persecución, nosotros vamos a vivir de la gracia del Señor. Él nos va a alimentar como alimentó a Elías en el monte. Las aves del cielo lo alimentaban a él. Ok, después de la legislación dominical, hasta que sea la liberación, va a ser persecución. ¿Okay? Va a haber un momento de angustia, las 7 plagas. De paso, en el tiempo de angustia previo, la gran preocupación va a ser: ¿habrán quedado perdonados todos mis pecados? ¿Habré confesado todos mis pecados? ¿Será que el Señor me aceptó todos los pecados que le confesé? Ahí va a ser un tiempo terrible que usted no va a poder hallar consuelo, porque solamente entre usted y Dios, nadie más. Ok, continuamos. Vienen las 7 plagas, viene el tiempo de angustia de Jacob. Si nosotros recordamos, Jacob luchó con el ángel. Dice que él quería recibir la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados, de que él había sido justificado ante el Señor. Nosotros, aunque ya se haya terminado el tiempo de gracia, vamos a estar con la duda todavía: ¿será que Dios me perdonó? ¿Y qué tal si yo estoy sufriendo y huyendo y todo lo demás? Y total me voy a perder porque Dios no me perdonó. ¿Y qué tal? ¿Qué va a pasar con mi vida? Bueno, vamos a tener muchas ideas en ese momento. En ese momento, en un momento después, cuando termina el tiempo de angustia de Jacob, viene la liberación. Dice que en el cielo se oye un estruendo, se abre el cielo con un pergamino, se escucha una voz diciendo la hora y la venida del Hijo de Dios en esta tierra. Entonces, ¿quiénes van a escuchar? ¿Todos? No todos, solo los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios van a escuchar el día y la hora de la venida de Jesús, pero ya va a estar a las puertas. Lo que queda después de la liberación hasta la segunda venida de Jesús no sabemos nosotros cuánto es. Así que todo eso para que nos demos cuenta que el tiempo del fin se acerca y nosotros debemos estar preparándonos. Ahora, voy a ir rápido en esto. ¿Qué es la lluvia tardía? Es el derramamiento del Espíritu Santo en forma abundante y extraordinaria sobre la iglesia, que debe ocurrir en nuestros días y constituir el objeto de nuestras más fervientes plegarias y de nuestra más ardorosa preocupación. En otras palabras, sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Por eso esta iglesia ha estado haciendo énfasis en esto del Espíritu Santo. Hemos estado haciendo énfasis en la oración. Pero el asunto, nosotros podemos estar orando como los loritos, ¿verdad? Un lorito habla y dice cosas, pero no saben ni jota de lo que está diciendo, porque solo repite y repite. Nosotros podemos pedir el Espíritu Santo, pero debe haber aquí
algo que nos haga entender, que nos traiga la conciencia de lo que es. ¿Qué hace el Espíritu Santo realmente en nuestra vida? Primero, convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Número 2, dirige la mente en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que hacemos énfasis en que estudiemos todos los días la Biblia, hermano. Muchas veces nosotros nos dedicamos tanto a nuestros quehaceres que dejamos el estudio de la palabra de Dios hasta que ya no tenemos prisa. ¿Por qué no tomar las primeras horas de la mañana? Mira qué lindo y qué rico se siente arrodillarse, orar, pedirle al Señor bendición, abrir la palabra, saber que Dios te está hablando a través de la Biblia. Es cierto, en algún momento el Señor va a ir haciendo esa transformación en tu vida de tal manera que todas las cosas malas vayan saliendo. Muchas veces nosotros decimos, yo lo hago y sigo igual, quizás hasta peor. Bueno, deje que el Señor haga esa obra a través del Espíritu Santo. 3, recordar las Escrituras en momentos de necesidad. Muchas veces queremos que el Señor nos recuerde algo, pero nunca estudiamos las Sagradas Escrituras y cómo lo va a hacer el Señor. Interceder ante el Padre cuando oramos. Hay mucha gente también que necesita la intercesión nuestra para sus vidas. Darnos la seguridad que somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos da esa seguridad interna en el corazón. Puede ser que yo no sea una persona perfecta, pero el Espíritu Santo te va dando la seguridad de que eres aceptado ante el Señor. Nosotros no somos aceptados por ser buenos. Fíjense que muchas veces los cristianos nos movemos en esos dos puntos. Antes de aceptar a Cristo Jesús decimos, no, es que soy muy malo. Como si el hecho de ser bueno, voy a lograr en algún momento llegar a ser bueno tanto así que Dios me va a aceptar. Nunca voy a estar yo en la situación de justicia propia que Dios me pueda aceptar, porque todas mis justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, esto es siempre. Yo puedo venir al Señor en cualquier momento y el Señor me acepta. Toda vez que yo le diga, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, soy pecador, cambia mi vida, transfórmame. Y el Señor ahí abre las puertas y dice, ven para acá, tú eres mi hijo. Y eso es todo el tiempo. Cuando yo tengo ya la experiencia personal con el Señor, es igual. Sigo creciendo en conocimiento, sigo creciendo en fe, pero algunas veces mi vida no llega a ser lo que Dios quiere. Pero el asunto es, la salvación no se basa en lo que yo soy, en lo que yo logro, sino en lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Pero esto ¿cómo se logra? Con una relación personal y diaria con el Señor, oración y estudio de su palabra. Él nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y finalmente, el Espíritu Santo nos habilita para proclamar con éxito el Evangelio. Tenemos ese plan misionero que nos está presentando el pastor Hooker. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a ser testigos. No hay otra manera. Usted no va a encontrar algún medio humano que pueda ayudarle a predicar el Evangelio, solamente el Espíritu Santo. Joel 2:23 nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Y dice también Joel 2:28 y 29, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cómo funciona este asunto realmente? Dice Elena White en Hechos de los Apóstoles, en la página 45, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Pero cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, debe haber una lluvia temprana en mi vida y debe haber una lluvia tardía, así como hubo en la iglesia. En la iglesia la lluvia temprana cayó en el tiempo del Pentecostés. Esa fue la primera lluvia, la lluvia temprana. La lluvia tardía es la que usted y yo estamos esperando ahorita, por la que estamos orando como iglesia a nivel mundial. Estamos esperando la lluvia tardía. Ya cayó la temprana. En mi vida, en lo personal, ¿cómo lo aplico? Bueno, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal por primera vez, recibí la lluvia temprana. El Espíritu Santo me ungió, cayó sobre mí. Usted quizás no sintió, no
si usted esperaba ver estrellitas y sentir temblores, no, no es así. Así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un silbo apacible y delicado. Le da simplemente la seguridad de su corazón, le da paz y usted se siente, qué rico estar con el Señor. Eso es recibir el Espíritu Santo. No está esperando que alguien lo va a tocar y se va a caer así de espalda. No, así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos sella. Entonces, la primera vez que lo aceptamos es la lluvia temprana. La lluvia tardía es esta que también nosotros esperamos junto con la iglesia. Recibir el baño, recibir la tormenta espiritual que nos prepare para lo que se aproxima, para lo que viene. Vamos a ver cuál es el propósito de la lluvia tardía. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá a menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra. La lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo que haber recibido la lluvia temprana en mi vida. Cuando acepté a Cristo, yo tengo que haber comenzado a trabajar en aquellas cosas que no están bien en mi vida. Tengo que haber visto y darme cuenta, yo soy un pecador. Tengo que cambiar mi actitud, mi vida. Tengo que dejar que el Señor venga a mi corazón. ¿Cómo yo sé si me he mantenido o me estoy manteniendo en esta situación de la lluvia temprana en mi vida? Bueno, cuando yo busco al Señor diariamente. Yo siempre digo de esta manera, no me diga que usted es cristiano si usted no va todos los días de rodillas ante el Señor. Si a usted un día se le pasó, ay, se me pasó, y viene otro día también se le pasa, se pasa una semana, 2 semanas en el Señor, usted no diga que tiene la lluvia temprana. ¿Okay? Si en algún momento la sintió, está bien. Ahora, es nuestra responsabilidad ahora buscar el derramamiento de la lluvia tardía en nuestras vidas. Ahora, son 3 propósitos importantes. El primero es, el Espíritu Santo da poder para el fuerte pregón y finalizar la obra de evangelización. Los discípulos, el Señor les dijo, váyanse al aposento alto y ahí esperen hasta ser investidos de poder. Y yo siempre me he preguntado, ¿y qué pasó con nosotros discípulos que lo seguían a Él? Porque al principio eran 70, después eran 120 y fue creciendo el número, pero en ese momento dice que muchas mujeres le seguían también y muchos hombres. ¿Qué pasó con aquellos que no estaban en el aposento alto esperando el derramamiento o la promesa del Espíritu Santo, como Jesús dijo? Muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero muchos de nosotros no estamos en el aposento alto. Muchos de nosotros estamos lejos de ese aposento. Y para recibir ese poder necesitamos nosotros involucrarnos. Algunos de nosotros decimos, bueno, yo voy a estar ahí, hay que predicar nosotros, hay que buscar alma a los demás. Yo voy a ver cómo el Señor me usa. Tenemos que involucrarnos personalmente para poder recibir la lluvia del Espíritu Santo del Señor. 2. Prepara la iglesia para subsistir durante el tiempo de las 7 postreras plagas. ¿Por qué? Porque cuando ya se haya terminado la mediación del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar en este mundo sin mediador. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, ahorita usted dice, Padre, gracias por esto, por lo otro, perdóname mis pecados, en el nombre de Jesús. Ok, eso es una bendición grande porque hay gracia. Por la gracia nosotros hemos perdonado. Cuando se termine el tiempo de gracia va a pasar esto. Usted va a venir, se va a rodear y va a decir, Señor, gracias, perdón, pero como que no va a haber aquella seguridad en su corazón porque el Espíritu Santo se habrá retirado de esta tierra. Ya no habrá más perdón, ya no habrá más gracia. Por lo tanto, ahora nosotros debemos prepararnos para ese momento cuando ya vivamos sin intercesor, cuando ya vivamos sin el Espíritu Santo, cuando ya no estemos nosotros predicando un mensaje de salvación porque el tiempo de gracia se habrá acabado. Ahora, como la ilustración de las 10 vírgenes, debemos llenar nuestras lámparas con aceite. Muchos de nosotros somos como las 5 vírgenes fatuas. Denos ustedes de su aceite y vamos a ver cómo nos arreglamos después. Y las prudentes le dijeron, no, vayan ustedes, porque si les damos se nos va a acabar a nosotros también.
Muchos de nosotros confiamos en predicadores, muchos de nosotros confiamos en semanas de oración, en semanas de esto y de lo otro, en actividades. Pensamos que eso ayuda a mantener nuestra espiritualidad. No, hermano. La espiritualidad es un asunto personal, diario, suyo con Dios. Yo no digo con esto que usted va a llegar a ser santo y perfecto. No. Es una actitud, es una vida, es una vivencia. Es como cuando usted se acuesta en la noche a la par de su esposa o a la par de su esposo y en la mañana se levanta a la par del mismo esposo, la misma esposa. Es como ver a los niños que se acostaron en la noche y en la mañana los va a ver, ahí está. Eso es convivencia. Vivir con el Señor es eso, diariamente. No es que alguien, el pastor Puyón predicó así, y el pastor Rojas dijo esto, y el pastor Rivera, bueno, eso no lo van a decir, pero que fulano dice y dice, eso es vivir del aceite de los demás. Yo tengo que buscar mi propio aceite con el Señor. Usted no lo puede conseguir de nadie más, ni del hermano más santo, ni de ningún otro pastor. Número 3, reaviva y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia, porque el tiempo de angustia que viene va a ser difícil. Y aunque hayamos sido sellados, fíjense bien, aunque hayamos sido sellados en el tiempo de angustia, vamos a ser sacudidos. Nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿realmente estaré yo haciendo lo que es correcto? ¿Será que estoy viviendo por gusto? ¿Será que lo que estoy haciendo pues no tiene sentido? Entonces ahí están, son varios sucesos que nosotros debemos estar preparados. El tiempo de angustia va a ser un tiempo terrible para nosotros. Miren lo que dice aquí también Elena White en el libro Primeros Escritos, página 86. En este tiempo descenderá la lluvia tardía por refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. No es que necesitamos una fuerza espiritual para aguantar hambre y que el frío, no, es el asunto espiritual. Es si yo puedo, vaya, digámoslo de este modo, entré por la puerta ahí y estaban los diáconos hablando y yo entré y ni siquiera me dijeron buenos días o feliz sábado y me resiento y me molesto. ¿Qué va a pasar cuando me estén persiguiendo para matarme? ¿Okay? Se trata de eso. Necesitamos una fuerza espiritual que vaya más allá de las comunes actitudes de un ser humano en estos días. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dice, no por causa de alguna restricción de parte de Dios, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres o mujeres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 41. ¿Por qué no pedimos el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hacemos diariamente? ¿Por qué no nos esforzamos? Así como usted se esfuerza cada mañana para levantarse y ir a su trabajo, marcar la tarjeta antes de la hora, esfuércese cada mañana por pedir el Espíritu Santo. Veamos cómo el Señor puede transformar la vida nuestra, puede hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué no ha descendido la lluvia tardía? Porque como toda promesa de Dios está sujeta a condiciones que deben cumplirse. En otras palabras, no es solo de pedir y el Señor va a hacer caer así la lluvia. No, hay condiciones que debemos cumplir. Primero, sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por Él. Lo que hemos hecho esta semana es orar. Me pregunto yo cuánto sentimos la necesidad realmente. ¿Cuántos realmente estamos buscando del Señor? Porque decimos, ay, que Señor, es que no sé, hay algo que yo quisiera más, pero no puedo crecer. Bueno, esa necesidad es lo que el Señor quiere para derramar el Espíritu Santo. Dice ahí la cita de Testimonios para los Ministros, páginas 518 y 521. Oremos con corazón contrito, con el mayor fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de gracia caigan sobre nosotros. ¿Se imagina usted siendo bañados nosotros con el Espíritu Santo? ¿Qué cosas haríamos? Ahí nos olvidaríamos de nuestros propios blancos, objetivos en la vida. Comenzaríamos a ver la obra de Dios como lo más importante. Cesaríamos nosotros de estar pensando en ganar dinero, en comprar esto, en hacernos de lo otro, para pensar en la obra de Dios. Dice, mientras oráis,
creer, confiar en Dios. Es en el tiempo de la lluvia tardía cuando el Señor dará liberalmente de su espíritu. Ser fervientes en la oración y velar en el espíritu. Hermano, yo ruego porque mi iglesia pueda entender este llamado. Nosotros tenemos que sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Número 2, experimentar primero la lluvia temprana, lo que mencionábamos hace poco. Si yo no he tenido lluvia temprana, ¿qué voy a estar esperando la lluvia tardía? Dice, confesar los pecados y recibir ayuda. Y recibir el perdón. 2, limpiar el corazón de toda contaminación a través de la oración ferviente. Si bien la oración no va a ser un milagro en mi vida para que yo pueda ser bueno, la oración me va a comenzar a limpiar, a sacar, a mostrarme lo que yo debo cambiar en mi vida. Y también debemos tener una consagración de nosotros mismos. Eso es lo que significa experimentar la vida temprana. Yo debo darme cuenta que soy pecador, lo confieso, limpio el corazón con la oración y me consagro al servicio de Dios. Y número 3, estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu Santo. Dice ahí en esta cita, mire, y esta cita es interesante porque nos pone en contacto con nuestra necesidad real. Dice, Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. No entregan, parte de la cita dice, no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan por tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Yo no voy a recibir el Espíritu si yo hago las cosas como yo digo, como yo quiero. Debo dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Cuando yo hago las cosas a mi manera, cuando yo no me quiero someter al señorío de Cristo, entonces yo voy mal. Yo debo darme cuenta que voy mal cuando veo que todas las cosas están en contra de mí. Yo debo darme cuenta que mi vida realmente está siendo un fracaso cuando ya ni siquiera siento ganas de levantarme a orar. Es miércoles, es sábado, ni siquiera quiero ir a la iglesia. Debo testificarle a alguien y se me presenta la oportunidad. Llegó alguien a mi puerta y me dice, oye, necesito ayuda en esto y lo otro. Y yo no le puedo dar ni siquiera así una palabra de esperanza en Cristo Jesús. Entonces, mi vida realmente no va en el rumbo que el Señor quiere. También debemos eliminar las disensiones, dice el deseo de toda la gente, página 767. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. La disensión es aquel deseo que nos agarra a veces de criticar, de ver lo que le está haciendo el otro, de decirle a alguien una palabra ofensiva, una cosa ofensiva, para que se moleste, porque ya me tiene harto. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de disensión, el Señor no puede trabajar. Gracias a Dios nosotros estamos recibiendo la bendición en esta iglesia. Hay mucha paz, hay mucha tranquilidad. Hay iglesias donde realmente un hermano con el otro no se soportan. Aquí yo, gracias a Dios, puedo ver una paz muy especial y le doy gracias a Dios por eso. Cultivemos esa paz. Cuando la disensión se acabe completamente, nosotros vamos a recibir la bendición del Espíritu Santo. También, en quinto lugar, despojarnos del yo. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será paz. Antes de pasar a esa oración, solo el Señor puede sacar el yo. ¿Qué es el yo? Es el yo. ¿Okay? Nadie más. Nadie mejor que yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si alguien se me quiere poner enfrente, le meto zancadilla y me pongo yo adelante. Y siempre yo. Ese es el deseo de supremacía natural del ser humano. Estar siempre adelante y que nadie me haga a un lado, y que eso nosotros tenemos que dejarlo a un lado. Nuestra oración debe ser la siguiente, y esta está escrita en palabras del gran maestro, también está en el Camino a Cristo. Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame,
Fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Es raro algunas veces en los escritos de la hermana va a encontrar oraciones, digamos así, modelo. Esta debería ser una oración modelo para que todos la repitamos constantemente para consagración. Tómame, oh Señor, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Esto está en el Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 145. Ahora veamos cuáles van a ser los resultados del derramamiento de la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Nosotros, si leímos en los Hechos, que dice que el apóstol Pedro predicó una vez y se convirtieron 3,000 de una vez. Yo no sé de qué tipo de actividad fue esa, pero la gente aceptó a Cristo como Salvador personal. Muchos de ellos tenían una vida completamente desordenada, pero al aceptar a Cristo comenzaron a cambiar su vida. Hablaron en lenguas, sanaban enfermos, resucitaban a los que se habían muerto, muchas cosas hacían. Dice que el derramamiento de la lluvia tardía va a traer muchos mejores resultados y más grandes que lo que trajo la lluvia temprana. Y ahí estamos nosotros, hoy en 2015, pidiendo un derramamiento, un revivamiento espiritual, pidiendo una reforma, pidiendo también el sellamiento, pidiendo la lluvia tardía, esperando el fuerte pregón, esperando el zarandeo y el tiempo de angustia previo que vendrá para todos los hijos de Dios. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Nuestro Padre Celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha asignado. Han de orar en busca de poder, esperar y poder recibir poder, a fin de que puedan ejercer la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. No todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal, no comprenden que es un privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. La lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. Muchas veces podemos estar pensando en esto de la lluvia tardía y nosotros esperándola y orando, pero nosotros no estamos haciendo realmente una obra personal, no estamos dedicándonos al Señor con alma y corazón. Dice, orad como nunca habéis orado antes por el poder de Cristo. Orad por la inspiración de su Espíritu a fin de que podáis ser henchidos con el deseo de salvar a los que perecen. Ascienda al cielo la oración, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Eso es una lectura del devocional del 16 de diciembre que se llama Dios nos cuida. Ahora, menciona mucho de cómo es nuestra actitud en este momento, en este tiempo. Muchas veces cuando nosotros hacemos una actividad espiritual, esperamos que la iglesia se vuelque, que todos digan o sientan la necesidad espiritual. Hermano, ahorita estamos en paz, ahorita no hay persecución, ahorita nadie nos dice nada porque nos reunamos como iglesia. Ahorita es tiempo de paz, ahorita es el tiempo de prepararnos para recibir la lluvia tardía. Ahorita es tiempo de que nos reanimemos, que revisemos nuestra vida, que comencemos a ver dónde tenemos que hacer los cambios. Ahorita es el tiempo cuando nosotros podemos estar recibiendo digamos así, la primicia de la lluvia tardía. Nosotros necesitamos realmente, hermanos, esta lluvia tardía del Espíritu Santo. Yo estaba revisando mi vida también, como debo hacerlo siempre. Yo sé que estoy mal, muy mal, muy mal.
Sí hago esfuerzos y voy a esta iglesia y la otra y hablo de lo mismo, pero como que siempre sigo pensando que yo no puedo hacer esa obra, la tiene que hacer el Espíritu Santo. A veces quisiera yo sacar cosas de mí y me esfuerzo y lo logro, a veces por una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pero volver al mismo punto. Y digo, Señor, ¿pero cuándo? ¿Por qué? Es que yo debo dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. Yo no la puedo hacer. Y yo estoy luchando. Y yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. A veces el mismo corazón me traiciona. Porque lo que yo quiero hacer, como dice el apóstol Pablo, no lo hago. En cambio, aquel mal que no debo hacer, aquel es el que comienzo a hacer. Y yo creo que esa es la lucha de cada uno de nosotros. El que no tenga esa lucha, bendito Dios. Pero como seres humanos estamos queriendo hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Por eso como iglesia necesitamos reconsagrar nuestra vida a Dios. Este es mi primer sermón de este año. Y yo quiero esta mañana hacer un llamado para la reconsagración. Cuando hacemos llamados, generalmente parecería como otra vez un llamado. Voy a pasar para ver. No. Tratemos de hacer esa respuesta al llamado como realmente el deseo de nuestro corazón, como llegar a tener la conciencia de lo que nosotros como cristianos necesitamos en este tiempo. Reconsagrar nuestra vida a Dios. Tomar tiempo diariamente para orar, diariamente, temprano o en el momento más temprano de su día, buscar al Señor para tener esta comunión con Él. Eso es lo que nos va a preparar para recibir la vida eterna. Yo quiero invitar entonces esta mañana a todos los que quieren hacer un compromiso con Dios. Y este compromiso serio de buscarlo a Él todos los días. De decirle, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Vamos a orar por eso. Voy a pedir que los que quieran participar de ese compromiso pasen al frente. Vamos a hacer un llamado al altar. Vamos a comprometernos en serio con Dios. Sobre todo quiero que los líderes hagan un compromiso con Dios. Decirle, Señor, ayúdame. Hay cosas que cambiar aquí en mi vida. Yo no puedo seguir solo. Usted va a seguir haciendo programas, puede seguir haciendo muchas cosas en la vida, pero sin el Espíritu Santo es poco lo que nosotros vamos a poder hacer. Así que esta mañana voy a pedir que pasen al frente. Si a usted se le dificulta pasar al frente, póngase ahí de pie donde está. Pero reconsagremos nuestra vida al Señor. Digámosle, Señor, este año 2015, si comienza cualquiera de esos eventos que nosotros vimos, la persecución, la ley dominical o lo que sea, ayúdame, Señor, a haberte entregado mi corazón de tal manera que pueda estar listo para los momentos que vengan. Así como estamos de pie, vamos a tener esta oración para encomendarnos con Dios. Querido Padre Celestial, delante de ti está tu pueblo aceptando un llamado, porque este año, Señor, está comenzando, pero no lo queremos comenzar o continuar sin tu presencia en nuestra vida. Señor, aquí estamos los que sabemos que necesitamos de ti. Aquí no hay ningún perfecto. Comenzando, Señor, de este servidor tuyo, no soy perfecto, Señor. Quiero luchar, quiero esforzarme. A veces la carne es más fuerte y me domina. Y yo creo que mis hermanos también tienen esa misma lucha, pero Señor, esta mañana nos hemos puesto de pie, hemos pasado al altar para pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos cambies, que nos transformes, que tu Espíritu Santo venga a hacer esa obra que mi corazón a veces no quiere hacer. Que tu Espíritu Santo pueda transformar completamente eso que yo tengo de malo, que me pueda preparar para recibir la ayuda tardía. Tiene que haber un reavivamiento en mi vida, tiene que haber una reforma. Señor, yo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en mi vida. Danos el poder, Señor. Estamos pidiendo, como lo hemos estado pidiendo desde hace algún tiempo, el Espíritu Santo. Por favor, Señor, dótanos de ese poder. Cúbrenos con ese poder. Báñanos con ese poder, de tal manera que nosotros podamos ser cristianos diferentes, cristianos que estén dispuestos a predicar el Evangelio, cristianos que puedan estar dispuestos a dar fe del mensaje de la salvación que han conocido. Padre, bendícenos a todos los que estamos aquí. De una manera especial te pido por aquellos líderes de la iglesia, de tal manera que esos programas dejen de ser momentos de entretenimiento para la iglesia, de tal manera que aquellas actividades dejen de ser momentos solo de relax y esparcimiento y se conviertan en actividades en que podamos recibir el llamado tuyo a una reconsagración. Reconsagramos nuestras vidas a ti, te dejamos nuestro corazón en tus manos, úsanos, cámbianos, transfórmanos de tal manera que podamos hacer tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga.